Zacarías. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy bonito. ¿Ustedes alguna vez han hecho la pregunta ¿quiénes son hijos de Dios? ¿O ustedes mismos se involucran ¿soy hijo de Dios? Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de ese tema. Y es que sin duda alguna ya sabemos que el concepto básico es decir, todos somos hijos de Dios porque Dios nos creó y sin duda alguna Él nos ama mucho, entonces por ende todos somos hijos de Dios. Pero es cierto que fuimos creados por Dios y que Él nos ama. Como les digo, Él ama su creación. Pero la Biblia nos enseña que no todos somos hijos de Dios. Es importante saber esto. De hecho, está muy claramente especificado en la Biblia a quienes se refiere con los que son hijos de Dios y a quienes los que no son hijos de Dios. Entonces, el apóstol Juan, al comienzo de su evangelio, nos señala claramente cómo podemos llegar a ser hijos de Dios. Entonces, en el libro de Juan 1:12 está bien clarito cómo es que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Óigase bien, mas a todos los que le recibieron, ahí está el primer paso. Para ser hijos de Dios tenemos que recibir al Señor Jesucristo, a los que creen en su nombre, creer en ese nombre, que les dio potestad de ser hijos de Dios. Al creer y a recibir, nosotros ya tenemos la potestad de ser hijos de Dios. Claramente dice quiénes son los hijos de Dios y cómo se logra esto, al creer y a recibirlo. Eso implica una renuncia a una vida de pecado y a un acercamiento sincero, humilde y genuino. Cuando nosotros aceptamos al Señor y lo recibimos en nuestro corazón, decidimos ya dejar el viejo hombre, o sea, decidimos que el Señor nos cambie, nos moldee a su imagen, que ahí nos pasamos a hacer un barro para que el Señor nos moldee y nos quite todo aquello que nosotros no nos deja muchas veces avanzar. Dice, eso muchas veces implica ser humilde y sincero. Cuando uno viene a los pies del Señor y lo recibe, uno debe de aprender a ser humilde, muchas veces a soportar un montón de cosas que tal vez antes no estábamos en el Señor, no nos hubiese gustado o no nos hubiésemos doblegado. Pero cuando estamos en la presencia ya de Dios, todo es bien diferente. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nuestro carácter sea moldeado. Eh, Dice, debemos de ser genuinos y sin condicionamientos, a vivir una vida conforme a su palabra. No se trata de una religión, no se trata de que uno cree, no se trata de buenas obras, se trata de lo que dice Dios. No hay otro camino. Muchas veces pensamos que cuando venimos a Dios, nosotros haciendo buenas cosas, haciendo buenas obras, ayudando, sí es importante hacerlo, pero primeramente nosotros debemos de establecer, tratar de convivir con su palabra, llevar su palabra, que esa palabra que Él nos dejó sea viva y eficaz en nosotros. Pero muchas veces nos llevamos a ese, pero yo me porto bien, pero yo hago buenas obras, pero yo ayudo a esto, si estamos en esa base, nosotros no vamos a poder avanzar. O sea, no hay otro camino para poder aceptar al Señor, no hay otro camino más que sí el tal de la perdición, ¿verdad? Que es cuando nosotros decidimos ya hacer lo que nosotros queramos, lo que la carne le plazca, pero el mejor camino es aceptar al Señor Jesucristo. Aquí está la otra, la otra fase. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Que hay otra promesa. Si confesares con tu boca, o sea, si nosotros confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús vino a morir en una cruz del Calvario por nosotros para darnos esa salvación inmensa, para que nosotros podamos obtener esa salvación eterna ahí en los cielos, entonces tenemos que aceptar con nuestra boca, repetir, pero no hacerlo muchas veces solo por salir del paso, porque en cierto punto muchas personas lo han hecho, que dice, sí, Jesús es el Señor, sí, pero
y creer más que todo. Ahí está el paso fundamental, creer en nuestro corazón, porque es fácil decirlo de boca, pero creerlo. Tal vez lo dijo, pero nada, no lo creyó en su corazón, entonces no va a suceder. Entonces Jesús resucitó de los muertos y nos dio la gran salvación a nosotros, y eso lo podemos encontrar en Romanos 10:9. El apóstol Pablo también nos dice en el libro de Romanos 8:14, una de las características fundamentales de los verdaderos hijos de Dios, porque todos son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Aquellos que tienen una vida guiada por el Espíritu son hijos de Dios. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas concernientes a Él y a su palabra. El Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de obedecer su palabra, la palabra del Señor, y esa palabra nos limpia. A esto vamos. Y Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por medio de la palabra que os he dado en Juan 15:3. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, a nosotros sacaremos bendición. Pero cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, entonces nosotros lo que acarreamos es maldición. O sea, está todo en leer la palabra, porque si leemos la palabra vamos a entender un montón de cosas que tal vez escuchamos que otras personas dicen algo, pero nosotros quedamos como que en las nubes. Entonces, leyendo la palabra, nosotros vamos a poder discernir, vamos a poder comprender. La palabra de Dios es eficaz porque nos moldea, nos transforma, nos cambia, nos redarguye. Si estamos haciendo algo que no es correcto, vamos a la palabra y ahí vamos a encontrar un montón de consejos de cómo podemos nosotros realmente cambiar. Entonces, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Cuando creemos y le recibimos en nuestro corazón, cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos moldee, nos transforme y creemos realmente de corazón de que Jesús es el Señor y que murió y resucitó al tercer día y nos dio ese gran plan de salvación. Así que otra característica fundamental de un hijo de Dios es que tiene la necesidad de hablar de su amor, de hablar, de proclamar su evangelio. Entonces debemos de, como hijos de Dios, debemos de proclamar el evangelio y siempre dar las gracias por ese bonito regalo que Jesús nos dio en la cruz del Calvario. Dios les bendiga.